Muy bien, vamos a empezar con los componentes de la radio. Es una de las temáticas que aborda dentro de las unidades que les aparecen ahí en la plataforma. ¿Cuál es el aprendizaje esperado en esta temática? El alumno identifica los diversos componentes de la radio, teniendo en cuenta el antecedente histórico-social como herramienta de comunicación activa. Como ustedes pudieron leer, los que ya llegaron a esta lección de los componentes de la radio, verán que es uno de los medios de comunicaciones más antiguos en México. ¿Ok? Y en el mundo también, porque la radio no nada más se usó como medio de comunicación, también se usó por decir, allá por la Segunda Guerra Mundial, para identificar ciertos aspectos, para que la gente, más como nota periodística también, antes no era medios de entretenimiento, se convirtió a lo largo del tiempo como medio de entretenimiento, pero era un medio totalmente informativo porque no había otro medio más que la radio para informar. En la radio por primera vez se dieron a conocer cuando las guerras terminaron, en aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. ¿Ok? Ya después, pues la música fue la radio fue la difusión total de la música. Muy bien, vamos a ver un poco sobre los componentes. Primero tenemos los radiosemas. ¿Qué son los radiosemas? Es la unidad semiológica dentro del lenguaje radiofónico, ya sea la palabra, voz, sonido, efecto, los silencios, cada uno con una intencionalidad particular. O sea, es un todo, ¿no? Cada uno de ellos es tan indispensable para que formen la radio en sí. Después tenemos la palabra, que pues es ahora sí que la palabra es lo que hace que la radio viva, ¿no? El uso de la palabra en la radio no solo debe ser sencillo, también tiene que ser simple, dependiendo también del auditorio a quien va dirigido el mensaje y de rápida comprensión. Además, debe elegirse lo que mejor describa una situación o un hecho, pues el productor o periodista de la radio se convierte en los ojos del oyente. Antes en la radio había novelas, radionovelas, en donde esta parte de la palabra, los elementos que ahí conforman lo que es el concepto de la palabra, era totalmente válido porque en una novela tendrían que describir muy bien las situaciones, tendrían que narrar muy bien los hechos y tendrían que describir puntualmente las situaciones para que se diera por entendido el contexto de la novela, ¿no? La novela radiofónica. Después tenemos el discurso radiofónico. Por lo general en radio no se lee, pero si se tiene que hacer, lo van a hacer. En lo informativo, si se descubren tonos de lectura, resulta menos grave, como en la cuestión deportiva, porque la audiencia sabe que la noticia no está siendo improvisada por el locutor, que mantiene una misma dicción y una misma tonalidad de voz. El lenguaje escrito no sirve para la radio. En este estilo de radio es en vivo, o sea, ahora sí que la noticia caliente y conversado, así como los chismes, ¿no? Como los programas de chismes que son como conversados, como platicados. Por eso muchos de los programas de noticieros de radio son a manera de conversación para que fluya mejor y la gente pueda tener un mejor entendimiento. Muy bien, posteriormente seguimos con los ruidos. Los ruidos son imprescindibles para esta cuestión de la radio. Existen 4 tipos de ruidos en la radio. Todas excepto una pueden ser controladas y evitadas por los comunicadores radiofónicos. Las personas que están detrás del micrófono de la radio son 3 ruidos y una de ellas no se puede evitar, no se puede controlar y ahorita vamos a ver cuál es. Tenemos el ruido técnico y mecánico. Es aquel producido por los aparatos de audio o la señal, como ruido de las grabadoras para ponerlas en pausa, el clic de la perilla, la consola al abrir, no sé, hay varios sonidos que pueden afectar directamente a los programas de radio, ¿no? Después tenemos el ruido fisiológico. ¿Cuál es ese? Ese no puede ser controlado por el comunicador. Un ejemplo es, pues, que en algún caso la existencia de algún oyente con problemas de sordera, que esté hablando, que esté interrumpiendo. A veces hay momentos que pues somos seres humanos y uno destornuda y pues se escucha todo el destornudo, el toser un poco, todos estos tipos de ruidos fisiológicos que no se pueden evitar porque pues son en vivo y más cuando son programas en vivo, ¿no?
Y luego tenemos los ruidos semánticos. ¿Cuáles son estos? Son aquellos producidos por el emisor cuando usa códigos lingüísticos incomprensibles para el receptor. Hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir los radiocomunicadores, ¿ok? Lo que viene siendo las personas que emiten el mensaje en las radios. Hay unas personas que hablan mucho con la S. El ceseo que hacen es muy, muy cansado y a veces hasta llega a aturdir al que escucha detrás de la radio. Hay personas que hablan mucho con la R también. Entonces, las personas que están detrás de la radio, ellos tienen estudios de modular su sonido de la voz, su modulación, su tono de voz y todo eso. Ellos estudian con anticipación antes de estar atrás de un micrófono. Hay gente que ya viene con una voz ya muy tratada para ser un buen conversador en la radio. ¿Ok? Pero la mayoría de ellos sí tienen que estudiar. Muy bien. También tenemos un ruido estructural. Es provocado por una inadecuada selección de la forma de presentación, un formato del mensaje. ¿Ok? Puede ser a la hora de que ellos hacen como una estructura y la presentación no es la adecuada. También tenemos el relato radiofónico, es una narración de ficción más extensa que un cuento. Lo que les decía antes, había novelas radiofónicas. Por tanto, con una estructura más compleja y un tratamiento formal más elaborado. Había una novela que me encantaba, que escuchaba a mi abuela, en paz descanse, se llamaba Calimán. Es una novelita de como un tipo superhéroe y me acuerdo perfectamente cómo ella la escuchaba. Ya hace muchos años que desapareció. Creo que todavía existen algunas novelas radiofónicas o narradores de cuentos, de poesía, pero es muy raro y eso se da normalmente en las radiodifusoras culturales. Les recuerdo que un relato es una narración que puede alcanzar los 15 minutos de duración. Hay relatos hasta más largos, hasta de 1 hora cuando narran. Ahorita, pues existe eso, pero en las plataformas como Spotify existen este tipo de narraciones. Muy bien, eso sería todo. Como les comenté, esta parte de los componentes de la radio habla por los radiosemas, las palabras, el discurso radiofónico, los ruidos técnicos y mecánicos, ruidos fisiológicos, ruidos semánticos, ruidos estructurales y ruidos radiofónicos. ¿Ok? El relato radiofónico, perdón. Estos son los que componen la radio en sí. ¿Ok? Esta temática fue los componentes de la radio. Ya existe en la plataforma, en una de las lecciones, aparece lo que es la historia de la radio, que los invito a comprenderla y analizarla. No sé si en algún momento dado la radio vaya a desaparecer por todas las plataformas nuevas y las aplicaciones nuevas que ya nos está dando las nuevas tecnologías, pero sí les puedo decir que es parte de la historia del ser humano, parte de la historia actual todavía, porque todavía hasta ahorita, hasta este momento, hay gente que consume la radio, hay mucha gente que no, pero hay otra tanta que sí consume la radio y que nos gusta ir en el carro escuchando música, escuchando noticieros, cada uno con sus necesidades y preferencias, ¿verdad? Pues yo los invito para que la radio no desaparezca, a escuchar la radio, dejar un poquito más lo que son las plataformas como Spotify para que nosotros escuchemos la radio y esto todavía siga permaneciendo en nuestras vidas. ¿Ok? Pues muchas gracias por estar en esta clase, muchachos, y espero tengan un buen día. Recuerden realizar sus lecciones, tareas teóricas para que no se rezaguen y organicen mucho sus fechas.